Muy buenas tardes, comienza Prohibido Olvidar, martes de 15 a 16 horas por la FM 101.9 en Mar del Plata. Estamos con Pablo Aceto, con Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Para escuchar por internet, www.fm1019online.com. Y también estamos en YouTube. Busca Prohibido Olvidar y Prohibido Olvidar también en Facebook y en Twitter. Bueno, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, que en nuestro caso sería buenas noches. Exacto. Calurosas noches, por Sí, cierto. sí. Vinieron con las clases, vinieron el calor, típico de la Argentina, yo diría, porque pasa lo mismo en todas las latitudes. El programa hoy va por diferido. Sí, exacto. Esto siempre lo advertimos porque por ahí mañana se da alguna novedad y parece que estamos atrasados, pero en realidad el programa hoy fue diferido. Muy bien, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, vamos a contar de qué se va a tratar hoy el programa. La columna de Cortés se llama Hidrovía o Río Paraná. Tu columna, Pablo, la columna de Pablo Aceto, la pobreza energética. Vamos a desarrollar o a comentar una nota, Aceto y el transporte, aumento a los jubilados. Si Argentina quiere acordar con el Fondo Monetario Internacional, deberá cumplir 10 exigencias. Alberto Fernández en el Congreso. Y qué dicen los comerciantes marplatenses sobre las ventas en febrero. Vamos a ver. Muy bien. ¿Tenemos la columna de Cortés? A ver. El próximo 30 de abril vence la concesión hecha en 1995 durante el gobierno de Menem para el dragado, señalización y balizamiento de la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay y que estuvo durante 25 años en manos del consorcio Hidrovía Sociedad Anónima formado por la belga Jean de Null y EMEPA, esta supuestamente de capitales privados argentinos. La concesión original era hasta 2005, pero fue extendida en 1998 de forma irregular y otra vez en 2010, en este caso como consecuencia de la salida de la convertibilidad por 8 años más cada vez. El contrato abarcaba el dragado hasta una cierta profundidad del río Paraná, desde el puerto de Santa Fe hasta el río de la Plata. En 2013 se extendió hasta confluencia, es decir, prácticamente la desembocadura del río Paraguay en el Paraná. La profundidad del dragado se ha ido aumentando y es motivo de debate permanente. El aumento de esa profundidad permite la navegación de buques de mayor calado, pero también tiene incidencia sobre el impacto ambiental, el desarrollo de la fauna y flora y también la erosión de las orillas. Los impactos ambientales han sido muy insuficientemente estudiados o tenidos en cuenta en las decisiones, y esto ha sido y es una de las críticas principales a la obra. El proyecto global de la hidrovía va más allá de Argentina y abarca también a los demás países de la cuenca del Plata. Su importancia es tal que en 1988 los países del tratado de esta cuenca la definieron como columna vertebral de una futura integración. Sin embargo, la concreción de todo este proyecto pondría en serio riesgo de extinción a centenares de especies de peces, aves y mamíferos y afectaría seriamente las posibilidades de inundaciones y sequías. En la actualidad, la explotación de la hidrovía en prácticamente todo el tramo argentino del Paraná es hecha por el consorcio privado, que cobra peajes a los buques para su utilización, sin que nunca se hayan constituido los organismos de control estatal previstos originalmente, que son básicos en cualquier servicio público, especialmente si el servicio se encuentra privatizado. Esto es parte del sistema de apropiación privada de la totalidad de las operaciones comerciales y de transporte
de las principales exportaciones argentinas, especialmente granarias, oleaginosas y sus derivados, y comercio exterior en general. Este sistema equivale a una frontera porosa, por donde son factibles todo tipo de maniobras de contrabando, narcotráfico, subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, y evasión impositiva, entre otros. El final de la concesión del dragado de accesorios constituye una oportunidad excepcional para recuperar para la soberanía nacional una pieza importante de este sistema. Otra oportunidad habría sido la conformación de una empresa pública con Vicentín, al borde de la quiebra. El gobierno nacional, en aquel caso, emitió un decreto de necesidad y urgencia, interviniendo la empresa para evitar que siguiera su vaciamiento, y anunció el envío de un proyecto de ley de expropiación al Congreso. Luego, ante la reacción furibunda de la derecha, que logró cierta capacidad de movilización en esa coyuntura, retrocedió. Se dijo que no había condiciones para reunir los votos suficientes en diputados para aprobar la ley de expropiación y que insistir habría llevado al oficialismo a una derrota en el recinto. También que un juez federal estaba a punto de declarar inconstitucional el DNU interviniendo la empresa, y para evitar ese revés, el DNU fue revertido. En el caso de la hidrovía, ninguna excusa de ese tipo existe. El presidente Alberto Fernández anunció en agosto la creación del Consejo Federal de la Hidrovía y la decisión de avanzar en una empresa estatal, con participación de las provincias para gestionarla. El gobierno anunció el 28 de agosto en Puerto San Martín la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, 51% del Estado Nacional y 49% de las 7 provincias ribereñas, y un Consejo Federal Consultivo. Se licitarían las obras de mantenimiento, pero la administración y por lo tanto el cobro del peaje a las naves que transiten por esas vías quedaría en manos de la Sociedad del Estado. Esto no solo se anunció, sino que quedó plasmado en el Acuerdo Federal Hidrovía, firmado allí por 3 ministros del Gobierno Nacional y los gobernadores. La propuesta inmediatamente fue objetada por el lobby de las cerealeras. En noviembre, el Poder Ejecutivo sancionó el decreto 949/20, por el cual encomendaba al Ministerio de Transporte efectuar el llamado y adjudicación de la licitación pública nacional e internacional por el régimen de concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la vía navegable troncal. Es decir, claudicaba el deseo de las agroexportadoras que desean mantener al máximo la opacidad de lo que ocurre en el comercio exterior, ignorando además lo firmado con los gobernadores y reduciendo a las provincias a un rol meramente consultivo, pese al declamado carácter federal de la movida. El retroceso en la defensa de los intereses nacionales, en este caso, no tiene siquiera coartada como las del caso Vicentín: evitar decisiones judiciales o legislativas adversas que de producirse iban a frustrar de todos modos la intención inicial del gobierno, y adicionalmente este quedaría derrotado y el lobby exportador triunfante. Nada de esto ocurre aquí. Diversos sectores gremiales, sociales y políticos se vienen expresando y movilizando para exigir la derogación del decreto, el cumplimiento de lo firmado en agosto y agregando otros aspectos a la polémica. Así, el senador Tayana presentó un pedido de informes en la Cámara y varios expertos han alzado sus voces para reclamar que en la salida del Paraná al Río de la Plata se incluya o se reemplace el canal de Punta Indio, que orienta a los barcos hacia el puerto de Montevideo, por el canal Magdalena, que los conduce hacia el puerto de Buenos Aires y los de la costa atlántica argentina. El lobby cerealero considera que tiene mayor capacidad de injerencia en el puerto uruguayo que en los argentinos, pero además el paso de los buques por uno u otros puertos significa para estos pagos de servicios por $150 millones anuales. La cuestión de la hidrovía, que muchas veces, especialmente ecologistas, piden no llamar así, sino del Paraná, que es mucho más abarcativa, remite a varios otros temas fundamentales en el futuro de Argentina. El carácter de los puertos, destruidos los públicos y proliferados los privados desde el menemismo, la necesidad de flotas fluvial y marítima nacionales, como las hubo,
que permitirían a la nación ahorrar muchas divisas centrales en las crisis cíclicas de Argentina a través de la restricción externa, la reconstrucción del sistema ferroviario, tan central en la logística de cargas como el transporte fluvial, además del de pasajeros, y articulable entre ellos, como se menciona en el Acuerdo Federal. Todo esto, además del modelo productivo, que determina la naturaleza de las exportaciones, que hoy en un 85% pasan por la hidrovía y que son en un porcentaje demasiado elevado primarias o con muy poca elaboración. El desenlace de esta batalla, hoy en curso, definirá por muchos años aspectos claves de la soberanía nacional, aunque algunos actores que alguna vez posaron de progresistas, como el ex gobernador Lifshitz, crea que la soberanía es una especie de relato, como acaba de decir, y en buena medida ayudará a diferenciar o no al gobierno actual del que lo precedió. Muy bien, escuchamos la columna de Alberto Cortés y vamos a comentar ahora, Pablo, una nota que te hicieron en el retrato de hoy, que se llama Aceto y el transporte no pueden estar tratando licitación con personas procesadas. Eso fue el viernes pasado. Sí. Estábamos con unos amigos, se llama Miguel, que ya agradecemos, Miguel Avellaneda, que agradecemos la difusión de las cosas que se plantean desde el foro de transporte. Y me hace este planteo, Miguel, una pregunta. Dice, ¿están procesados todavía? Tienen la posibilidad de, digamos, de ser inocentes. Todavía no hay es decir, se presumen inocentes. Se presumen inocentes, eso es cierto. Pero acá estamos hablando del foro penal. Sí. Acá lo que ha faltado es el foro administrativo local, el sumario local, donde claramente se ve el desmanejo, y estamos hablando de un caso, que es el caso de los choferes fantasmas. Sí. Que ya más de una vez lo hemos relatado, sí. Donde se utilizó el currículum que la gente dejaba en la empresa para pedir trabajo, y con eso se armaron servicios y trabajadores que nunca existieron, y cobraron en su momento por un supuesto aumento del servicio, que ahora está en la justicia. Falta en la justicia algunas cosas para saber qué es lo que pasó con los atentados contra la empresa Rápido, bueno. Pero a ver, la municipalidad, independientemente de lo que el foro penal haga, algo tiene que hacer. No es un convidado de piedra, es el dueño del servicio. Sí. Esto la es municipalidad así. Es la dueña del servicio. Porque también el planteo de ustedes plantean municipalizar el transporte, la verdad que no, porque claro, es municipal. Porque, claro. Y en ese sentido se desarrolla la nota. Lógicamente hay un paquete de nuevas medidas sumadas al pliego. Es lo que hemos venido sosteniendo siempre, ¿no? Te pueden ofrecer las pirámides de Egipto, total, no la van a cumplir. Y esto que es experiencia empírica, es producto de lo que hemos visto cómo han funcionado las empresas de transporte en Mar del Plata. El actual pliego, no vamos a decir que está a la altura de los tiempos, pero tiene aspectos positivos, y sin embargo tampoco se cumple. No se cumple la de mínima, pretender que cumplan la de máxima. Francamente, si bien en el papel puede brillar interesante, la realidad es que con este sector empresarial no se puede ir a ningún lado. Y tampoco significa la sociedad de Estado en que los choferes van a ser municipales, los colectivos van a ser municipales, nada de eso.
¿Funcionarían a modo de proveedores? Funcionaría a modo de proveedores. Se podría plantear ahí una verdadera política antimonopólica, Claro. porque acá es cierto, esto no dijeron, la sociedad de Estado puede llamar a licitación. Por supuesto, armar la sociedad de Estado para seguir haciendo lo mismo tampoco sirve, en eso estamos todos de acuerdo. Pero una cosa es licitar una línea a una empresa, una línea a varios propietarios. ¿Por qué no? ¿Por qué no abrir el servicio del transporte a la actividad privada? Porque acá pareciera que se discute, y es algo que está muy lejos de lo que el planteo de la ordenanza 69-79, de que acá hay un conflicto entre lo privado y lo público. Primero, en una completa equivocación en lo que es el concepto de privado y público. No necesariamente lo público es estatal. Un bar, un salón de fiesta son públicos y son privados. No necesariamente lo estatal es lo público, ni tampoco necesariamente lo privado es un monopolio o un oligopolio. Yo no creo en que el Estado, es más, en ninguno, básicamente, si bien no somos todos del mismo partido, pero básicamente en el Foro de Transporte hay una gran mayoría socialista. Sí. Y a diferencia de lo que muchos pueden creer, o por ahí malinterpretar, no es que tenemos la visión del Estado vendiendo o dando servicio directamente, es convocar a la actividad privada. Esto también nos lo hablaba Juan B. Justo. ¿Por qué? Porque una cooperativa de trabajo es una actividad privada, es un privado. También un oligopolio es privado, pero no son lo mismo. El sistema de transporte tiene que estar abierto a cualquiera que quiera invertir. Hay también en esto una crisis de inversión, porque vos hoy por hoy de las pocas opciones que tiene el inversor es el plazo fijo, que es de tasa negativa en relación con la inflación. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, se podría invertir en un colectivo. Poner a trabajar el colectivo, poner chofer, hacete socio, juntate con otro, armen una cooperativa. No hay que confundir lo público con lo estatal, ni lo privado con el oligopolio. Acá lo que se quiere hacer es un monopolio privado, y es lo que estamos, que encima ya enviciados, ya en las últimas estadios éticos, llegaron hasta incluso la voracidad de estafar al fisco con los famosos subsidios. Bueno, ya estamos acercándonos en etapas definitorias, no sabemos cómo va a terminar. Lamentablemente la idea de Montenegro, del intendente, es entregarle a este sector privado por casi 30 años el servicio público. La idea de Montenegro y la idea de la oposición también, ¿no? Y la oposición, que tampoco se quiere echar en contra totalmente al sector privado, sí. a este sector empresarial, perdón. Ajá. Tampoco es muy claramente definido qué es lo que quiere hacer, porque plantea así una política antimonopólica, pero tampoco la define. ¿Qué sería una política antimonopólica? Que los actuales empresarios se dividan en varias SRL, donde todos son sociogerentes. Yo incluso con Miguel, y está en la nota, hay un famoso café en Mar del Plata, unas cadenas de café, La Fonte, tiene otro nombre, ¿no? Pero donde tal parece una franquicia, y en las franquicias
cada local tendría un dueño distinto, sin embargo son siempre el mismo dueño y está dividido en franquicia. Algún día irá a la AFIP y dirá, usted no vio la cara de tonto, pero bueno, eso no está ocurriendo, pero digamos, la ley de sociedades permite este tipo de trampas. Acá lo que hay que hacer es reglas antimonopólicas en serio. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando después de la guerra por el Chaco Boreal, que gana Paraguay, y por haber intervenido en esa guerra, haber financiado en esa guerra a Rockefeller, le empiezan a partir, los mismos estadounidenses le empiezan a aplicar políticas antimonopólicas. Y después se transformaron en las 7 hermanas que manejaban el mercado igual, porque en definitiva la plata siempre era de Rockefeller y siempre los mismos intereses se manejaban igual. Entonces, la verdad que si quieren avanzar en algo realmente nuevo, es la aplicación de la ordenanza 69-79. Lo que pasa es que sí, eso después va a exigir trabajar. Lamentablemente esto es así, porque una cosa es agarrar, tirarle el paquete y hacerte cargo, y otra cosa es hacerte cargo de lo que en definitiva, si se presentaron como candidatos a administrar el patrimonio de los marplatenses, y se tiene que dedicar a laburar. Sí, bueno, vos acá también en la nota sí reiterás la puesta en marcha de la ordenanza 69-79/87. El problema, decís, es la política de subsidios. La realidad es que no hay plata. Claro, hay algo que no pareciera que no están viviendo en Dinamarca. Este sistema, que lo quieren reeditar con algún maquillaje para la nueva concesión, se basa netamente en los subsidios. Ahora, ¿y de dónde sacaron que va a haber plata para subsidios? Me parece que no se están dando cuenta que es lo que está pasando en el país también. Ya hay conflictos en todo el país, porque lo que pasa en Mar del Plata pasa en todos lados, y la verdad que entre los empresarios de Cava y los empresarios del interior, ya sabemos quiénes son los primeros que van a estar en la cola. Acá vamos a tener prácticamente todos los meses el mismo problema de paro de colectivo. A ver, el subsidio está bien para financiar algún tramo, algún sector que tiene pocos habitantes y es de interés estratégico promocionarlo. Ahora, no para mantener la rentabilidad a manera de gasto corriente diario de las empresas, porque ya eso es un disparate. Sí, vos decís acá que el transporte se tiene que financiar con el pago del boleto Sí. Con tasa municipal. No, yo justamente... ¿No es así? No, ahí hubo un error. Ajá. Porque si no ya o es con tasa municipal o es con pago de boleto. Ha habido... por el celular ha habido un error de interpretación, sí. Pero o se financia de alguna forma o se financia de otra. Lo que no puede ser es que se financie por todos lados. Bueno, vos también decís hay que abrir el servicio de transporte a más inversores. Exactamente. Lo que hoy es un monopolio. Y también, bueno, reiterás que los que se van a presentar a la licitación son las personas que están siendo procesadas por estafas al Estado. Bueno, y... A ver, no se puede discutir un servicio público en esta situación. El ejemplo que... Si bien, como decís acá, se presumen inocentes. Se presumen inocentes claro. Porque no ha existido un sumario de la municipalidad, pero la municipalidad no puede, aparte, evidentemente han sacado la cláusula que se pone en todos los llamados de licitación de que no puede haber procesamientos pendientes.
Esto es en todos los casos igual. Yo recuerdo durante la época de April en la empresa Roggio, que por 1 metro de emisario submarino cobró 3 millones de pesos dólar, y que no sé cómo convencieron al intendente que le siguió, que en esa época era Daniel Katz, esa causa se cerraron. ¿Por qué? Porque Roggio no se podía presentar en ninguna licitación en ningún lugar del mundo. Un llamado a licitación no solamente tenés que presentar los antecedentes como empresa, tenés que presentar los capitales, comprar el pliego, pero tampoco tenés, yo es la primera vez que veo un llamado de licitación sin la cláusula de no debe tener causas pendientes, y mucho menos con el Estado, y mucho menos en el servicio que se está licitando. Muy bien, dejamos tema transporte y vamos al aumento a los jubilados, que ya es oficial. La ANSES oficializó este domingo el aumento del 8,07% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares universales a partir del 1 de marzo. Según la resolución 5221, el haber mínimo jubilatorio pasa a ser de 20.571 pesos. Lo repito, 20.571 pesos. Que es lo que cobra la mayoría. Sí, Básicamente sí, lo que porque cobra la mayoría son los que cobran la mínima. La mayoría de los jubilados, ¿no? y un gran porcentaje estará un poco más. Pero cobrar entre 21.000 y cobrar entre 25.000 tampoco es una gran diferencia, más viendo los números que se están dando hoy por hoy de inflación. La asignación universal por hijo pasa a 4.017 pesos. Este es el primer incremento que se realizará bajo la ley 27.609 de movilidad jubilatoria y va a alcanzar a 8.300.000 jubilaciones y pensiones y 9.600.000 asignaciones como la AUH, asignación universal por hijo, asignaciones familiares y asignación universal por embarazo. La legislación dice que las jubilaciones se van a ajustar en marzo, junio, septiembre y diciembre, en base a una fórmula que se va a aplicar un 50% en base a los recursos con destino ANSES, o sea, lo que recaude ANSES, y en un 50% a la evolución de los salarios de los trabajadores estables. Y acá, como lo dijimos varias veces, no se tiene en cuenta la inflación. Que es, a ver, lo que recauda el ANSES, Sí. no es lo que recauda AFIP. No todo lo que recauda AFIP va a parar al ANSES. Son muy pocos los impuestos. Es un porcentaje de autónomos, que uno supone que autónomo tendría que hacer el 100%, sin embargo es el 70%, el resto va a parar, es un fondo coparticipable, no entiendo por qué, eso no lo han modificado. El consumo del tabaco, Sí. El impuesto al tabaco, ese es el 100%, en medio de una campaña para que la gente no fume. El otro es el impuesto al cheque, el ITF, que en época de recesión es uno de los que menos mueven, más la tendencia está que se maneje mucho negocio, mucho movimiento de efectivo fuera de las entidades bancarias para evitar este tipo de posiciones, y para de contar, y aumento hay una vez al año a los trabajadores estables, pero la inflación está presente mes por mes. Claro. Entonces, y es precisamente lo que no se tiene en cuenta. Esto es justamente lo que se le critica a esta ley. No existiendo inflación, sirve esto y sirve cualquier otro. Pero habiendo inflación y el nivel de inflación que hay, esto realmente hace que la ley sea poco beneficiosa, por no decir perjudicial a los jubilados. Claro. Los beneficios a considerar
resultarán del promedio trimestral correspondiente a cada periodo analizado. La norma votada por el Congreso establece que el INDEC y la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo proporcionarán al ANSES los valores del índice general de salarios y del índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, con el fin de calcular el índice de movilidad. Muy bien, dejamos aquí el tema de los jubilados, que, como decimos, siempre terminan perdiendo. Siempre terminan perdiendo. Y vamos, Pablo, a tu columna, que se llama La pobreza energética. Este es un concepto, bueno, la semana pasada se conmemoró el primer aniversario del fallecimiento de José Arrigane, y es un tema que él trajo a la discusión acá en Mar del Plata, el tema de la pobreza energética. Hay pobrezas que son de carácter estructural, digamos, por ejemplo, que, y cabe aclarar que son números desactualizados, porque no están los números de la pandemia en relación a esto, pero hasta el 2019 el 3% de los hogares aún utiliza la leña para cocinar. Es cierto, el principal sector del país que está en esta situación es el norte argentino. Básicamente utilizan la leña, pero, qué sé yo, cabe transitar por la ciudad y uno va a ver en la gente, va a sentir el olor a humo, el olor a leña en la ropa. Estamos hablando de Mar del Plata, que no es el norte argentino. En una sociedad moderna, la energía es fundamental y hace a las condiciones de bienestar, hace a las condiciones de acceso a aquello que incluso hasta es básico de lo moderno, y aquello que también hace a la supervivencia. Tenemos distintos niveles de pobreza energética. Tenemos la pobreza energética de aquel que no tiene ningún tipo de acceso a la energía. Entonces recurre a la leña, recurre al brasero. Ya hemos visto que lo que pasa con la leña y con el brasero, con la vela, el fuego, el accidente, el monóxido de carbono, se ha llevado vidas. Y más, por ahí eso no se siente tanto en el norte, donde los fríos no son tan importantes, pero sí en las zonas frías del país, donde la tendencia es a cerrar todo para mantener el calor. Otro tipo de pobreza es la falta de estabilidad en el sistema, es decir, tener un sistema ineficiente. Dirán, sí, con el que se quema los electrodomésticos, sí, ese es un aspecto, pero imagínense, por ejemplo, de un electrodependiente, que no son pocos. La falta de estabilidad en el sistema hace que la planificación de su vida sea compleja. Tenés que andar con el motogenerador preparado y que el día que se te corte la luz, el motogenerador arranque. Porque puede ser que si las condiciones económicas o de las que sea, el sistema alternativo no tiene un buen mantenimiento, por ahí llegado el momento no tenés ninguno de los dos. Esto también, el gran tercer nivel es el tema de los ingresos. ¿Cuántos ingresos precisás para pagar la luz, pagar el gas? El agua también depende de la energía, en muchos casos.
Digo, estamos en 20.000 pesos una jubilación, Sí, sí, 20.700. 20.700, y una factura de luz no está bajando de cuánto. 20.500. 20.500, ¿cuánto está la luz? Por mes, porque ahora es por mes. Claro, menos de 2.000 pesos. Menos de 2.000 pesos. ¿Cuánto estamos hablando de gas? Ponele... Ese ya es bimestral. El gas... No, el gas es mensual también. Lo pasado mensual también, tenés razón. Si no me equivoco, es mensual también. Estamos en otros 2.000 y pico más. Ponele, más o menos. A una persona que cobra 22.000. Eso sin contar que tiene que comer, que tiene comprar remedios. Cuando ya supera el 10% de los ingresos, sí, el gasto de energía, ya estamos hablando de pobreza energética. Todavía está presente. Hoy habló el presidente y la verdad que para los temas que tocamos nosotros, que energía, algunas cuestiones de economía, el tema de los jubilados, esos temas no se tocaron. Se dedicaron, sí, a criticar al presidente anterior como si hiciera falta, como si no lo recordáramos al presidente anterior. Sí. Porque recordamos cuando durante la época de Macri los jubilados se endeudaban para poder pagar las facturas de los servicios. Estas cosas hay que recordarlas. Y todo esto hace a ese contexto de pobreza energética, donde el nivel de vida cae cuando no tenés acceso, por ejemplo, a una ducha caliente, no tenés acceso a poder cocinar correctamente lo que comés, cuando no tenés la posibilidad de tener una situación de confort en calorías en el invierno o de un sistema de ventilación o enfriamiento durante el verano. Eso es parte de la pobreza energética. ¿Por qué? Porque vos tenés por ahí 1 millón de personas que se provisionan a través de la quema de madera, y vos tenés otros sectores donde el derroche de energía es más que significativo. Sí. Entonces vos ahí tenés una situación de desigualdad ante el mismo elemento. Que elemento que tenemos que verlo y tenemos que plantearlo, es un elemento básico. Esto es una cosa de las que había puesto José, de esas frases o de esos conceptos más que frases, porque es un concepto con mucho fundamento. La energía no es un commodity, no es una mercancía, es un derecho humano. Exactamente, la luz, el agua. Es un derecho humano, por lo menos en una sociedad moderna. En el siglo XVIII habrá sido otras cosas. Y esto realmente lamentamos que estas cosas no la hable el presidente. No puede ser que todavía haya gente que no tiene acceso a la electricidad en vastos sectores del país. En la provincia de Buenos Aires se dan en algunos casos también en sectores rurales. Los que mejor están recurren al motogenerador. Lo que no tiene motogenerador se manejarán con vela, brasero, cocina económica, con todo lo que esto implica, no solamente como impacto ambiental, no solamente por la baja calidad de vida, sino también por lo injusto del sistema, porque vos por ahí en medio del campo vos ves que está pasando la corriente de alta tensión y los que están en la zona no tienen electricidad. Y esto también es bueno decirlo porque estamos en un momento de cambio tecnológico. Están apareciendo algunas soluciones de energías alternativas, y la verdad sería lamentable que el país marche innecesariamente
a formar también monopolios sobre la producción de energía alternativa. La energía basada sobre los hidrocarburos tiene por definición técnica ser monopólica, porque no hay otra manera. Las energías alternativas no. Tranquilamente en un pueblo, en una ciudad o en un grupo de productores pueden armar una cooperativa y hacerse de un generador eólico. Sin embargo, esa apertura no se está dando. Y cuesta porque es todo importado. Hay partes que se están empezando a fabricar también en el astillero Río Santiago, con capacidad técnica para hacerlo, pero falta una política en ese sentido. No vaya a ser que después terminen siendo los dueños de los generadores eólicos las mismas multinacionales que se habían quedado antes con el petróleo, porque hoy por hoy no tiene sentido, por lo menos no tiene justificación técnica, que en la actualidad, en un sistema basado en los hidrocarburos o en los combustibles fósiles, exista un monopolio con basamento técnico, porque no podés hacer una central eléctrica para distintos usuarios con distinto cableado, pero las políticas orientadas correctamente sobre las energías alternativas para nada tienen que ser monopólicas. Sin embargo, estamos viendo que nos están queriendo encajar en el monopolio de Prepo, muy parecido a lo que es el transporte en Mar del Plata, porque no es necesario armar un monopolio del transporte en Mar del Plata, porque puede tener muchos dueños, muchos inversores, y una administración centralizada, pero nos quieren meter de Prepo un monopolio, y no vaya a ser, y yo les diría que es la clara intención de meternos un monopolio en lo que es la generación de energías alternativas. A todo esto nos sorprende que ni en Mar del Plata, ni a nivel provincial, y mucho menos a nivel nacional, porque lo hemos escuchado al presidente, hemos escuchado a anteriores, y sin embargo la definición de pobreza energética no está. Lo veníamos diciendo la semana pasada, va a haber problemas con el tema de las garrafas, con el gas licuado. Con el gas licuado de petróleo, si no hay producción de petróleo, le digo, hoy cerró en $64 el barril. La verdad, un precio enorme para esta época. Pero no es producto de un precio de tome y daca en la lucha del mercado. Es porque están produciendo menos petróleo. Y si producen menos petróleo, hay menos gas licuado de petróleo. Por lo tanto, la garrafa aún va a ser más cara. Y fíjense una cosa, mientras estamos discutiendo la crisis energética, que ya es, por lo menos, la falta de provisión de gas, se va a tener que recurrir a importar gas, no sé con qué plata, o si no, no tendremos gas. Nadie está preocupado o viendo a ver cómo van a solucionar el tema a los sectores más vulnerables, que son los que usan la garrafa. Que son los que usan la garrafa. Es decir, este tema que parece por ahí de exquisitos de la política, no es tan así. El tema de la crisis energética, hemos visto gente cocinar haciendo fuego con basura el año pasado. Y todo tiende a que este año ciertas condiciones no se van a mejorar, por lo menos en el mejor de los casos, ¿sí? Que no van a empeorar. Entonces me parece que hay que empezar por lo menos a decir, mire, sobre el tema energético vamos a tomar tal o cual rumbo, y la verdad no está en ninguna discusión. Acá lo que se está discutiendo, vos fíjate, tenemos problemas con el tema de femicidios. Sin embargo, están preocupados por la justicia federal. Yo me preocupa la justicia, pero me preocupa la justicia esa que nos toca a nosotros.
no la justicia No, que los condena a ellos. Pero bueno, acá hay una situación donde la política pareciera que discuten sus temas, sí, no hizo no ninguna los temas de la mención gente. el presidente al tema de los femicidios. No, sí hizo una mención, pero si vamos a lo que plantea, digamos, cuando se habla, y ya esto ya, la verdad que ya molesta, cuando se habla sobre el tema de femicidio empiezan a agarrar la guitarra y de ahí no lo sacan. Ahora, cuando tienen que plantear cuestiones concretas, se preocupa por la justicia federal, la justicia que nos mete preso a ellos, no la justicia que está para resguardar a la gente. Y sobre el tema de política energética, vos fijate que la semana pasada estábamos hablando del disparate de salir a venderle a Brasil gas. Terminamos el programa, Sí. un par de horas después salió el comunicado diciendo que no se va a vender gas a Brasil porque no tenemos gas para vender. Vos fíjate qué imagen ante un país vecino, ¿no? Que a ver, ellos ofrecían comprar el gas, no era, y le fuimos a vender un gas que no teníamos. Que no había. Un gas que no había, salimos a vender. Esto es, digo, hay que escucharse estas cosas. Salimos a vender un gas que no teníamos. Pero bueno, estas no son las cosas que le preocupa al gobierno, está preocupado por otras cosas, pero en definitiva viene el invierno y me parece que alguien se va a tener que poner a hacer algo en relación a esto, porque la crisis del gas va a ser por ahí de la más importante que hemos tenido y no nos ha faltado, pero esta que viene es realmente importante. Bueno, si Argentina quiere acordar con el Fondo Monetario Internacional, hay que cumplir 10 exigencias. Y vamos a tratar de ser bastante sintéticos. Todo va en camino que Argentina va a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el objetivo es refinanciar una deuda de 45.000 millones de dólares en un plazo de 10 años. Parece que el gobierno decidió no firmar en mayo, sino que va a esperar después de las elecciones de octubre. Lo que sí se sabe con certeza es que el país no puede cumplir con el pago de los vencimientos de capital de este año y del 2023. Eso ya se sabía desde un vamos y lo sabía también el Fondo Monetario. Por este motivo, el Fondo Monetario estudió el caso y definió que estas son las 10 exigencias que tiene para con la Argentina. En primer lugar, el organismo considera que existe un desequilibrio macroeconómico, un desajuste en materia fiscal que hay que solucionar. Eso quiere decir que nos tienen que aumentar los impuestos. Esto para aquel que no lo entendió. Ajá, aumento de impuestos. Exactamente. Muy bien. Sobre la inflación, consideran que debe ser atacada de raíz con instrumentos macroeconómicos, como pasa en otros países. No, lo que pasa acá no pasa en otros países, ¿no? Tercer punto, consideran que la meta del presupuesto respecto al déficit fiscal no es ambiciosa, 4,5% del PBI, por lo que el Fondo Monetario dice que habría que hacer un mayor esfuerzo. Como cuarto punto, dicen que con respecto a la brecha cambiaria, si bien bajó, siguen evaluando que es alta y hay riesgo de una nueva disparada. En quinto lugar, si bien se valora el esfuerzo para reducir la velocidad de la emisión monetaria,
Desde el fondo argumentan que el programa para este año genera el riesgo de multiplicar los desequilibrios. ¿Eso vos lo podrías explicar un poquito, Pablo, así sintético y breve? Mira, en principio vamos a ver esta gente de Fondo Monetario. Sí. ¿Por qué le prestan plata a insolventes? Claro. Yo digo, cualquiera que no pueda presentar patrimonio, sino que no pueda probar capacidad de pago, ninguna entidad financiera seria le presta a los prestamistas, las cuevas. La Argentina lógicamente está atrapada porque y esto hay que recordarlo, bueno, lo vimos con Martín de Deo, lo vimos después con el megacanje. ¿Se acuerdan cuando de la Rúa decía que bueno de dar buenas noticias? Bueno, también vimos esto y lo vimos ahora con Macri. Y yo recuerdo muchos periodistas, mucho entendido en economía, cómo celebraban el tema de que la Argentina se endeudaba. Yo no me olvido de eso, decían, no, ahora estamos integrados en el mundo, nos prestan plata. Lo que pareciera que no advirtieron es que esa plata después hay que devolverla. Sí, obviamente. Y en qué se gastó todavía no lo sabemos, porque no es que nos prestaron la plata y la tenemos que devolver con intereses. Nos prestaron la plata y la plata desapareció, no está. Hoy algo dijo eso Fernández, pero la verdad lo dice bien, pero después no hace nada, así que para el caso da lo mismo. Acá hay dos tipos de emisión. Acá el anatema es la emisión monetaria. Es claro que no es bueno emitir sin respaldo. En todos los casos es malo. Y emitir mucho es malo también. Esto queda claro. Ahora, entre emitir moneda y emitir deuda, porque vos estás emitiendo la deuda, porque estás haciendo bonos, con la diferencia que vos cuando emitís deuda, aparte de que tenés un aumento de la moneda, porque cuando ingresa plata a un país, sea por liquidación de exportadores o sea por préstamos, de acuerdo a la fórmula de conversión, se terminan imprimiendo billetes. ¿Se entiende cómo es la cosa? A vos te llegan dólares por préstamo o por liquidaciones y el Estado Nacional, de acuerdo a la fórmula de conversión, convierte eso en peso. Es decir, no es que vos recibís dólares y no emitís. Sí, emitís, porque estás emitiendo de acuerdo a la fórmula de conversión. Con una diferencia a emitir lisa y llanamente, que vos sobre la deuda tenés que encima pagar intereses y encima sobre legislación extranjera. Esto no lo explican la gente del FMI, que parece que cuando la Argentina se endeuda está todo bien, pero cuando emite está todo mal. Siendo de que cuando emiten, el problema que tienen es la emisión, y cuando emiten deuda, tienen el problema de la emisión, más obligaciones de intereses en moneda extranjera y sobre legislación extranjera. ¿Cómo va a resolver esto el gobierno? Y yo la verdad que no lo veo con ganas de ir a resolver el fondo de la cuestión. Yo no escuché al Fondo Monetario decir, escúcheme, ustedes que están debiendo plata, ¿cómo van a subsidiar a las petroleras norteamericanas? Ustedes que deben plata. Ustedes que deben plata, ¿por qué dejan que los bancos privados giren al exterior las utilidades en moneda extranjera? ¿Por qué no paran eso? Si ustedes deben plata. Es decir, el Fondo Monetario es muy selectivo en el planteo de dónde se debe hacer el ajuste. A ver, no le molesta que las retenciones del campo
se vayan con los subsidios a las petroleras, por ejemplo. Ellos lo que le preocupan es el gasto de los jubilados, como si con eso fueran a solucionar los problemas. Desde el Fondo Monetario destacan el aumento de las reservas, pero aprueban las medidas de cepo de forma transitoria. En séptimo lugar, la reforma del Estado es una cuestión estructural que se considerará en el acuerdo que el gobierno quiere firmar. Reforma del Estado. El fondo quiere una mayor eficiencia. Bueno, yo también, las mujeres víctimas del femicidio también quieren más eficiencia. Sí. Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Los bonos argentinos muestran una falta de confianza en el país. Si bien el gobierno quiere mostrarse marcando un rumbo claro que atraiga inversiones, por el momento esto no ha sucedido y eso preocupa también al Fondo Monetario Internacional. ¿Pero por qué van a venir inversores extranjeros? No, ¿Quién va a venir no se con entiende sus muy bien. dólares a solucionar nuestro problema? Cuando ven que acá enseguida te meten aumento, cuando baja el petróleo a nivel internacional acá aumenta, cuando aumenta a nivel internacional acá aumenta. Está subsidiando petrolera, está subsidiando actividad bancaria privada y extranjera. ¿Y quién va a venir a poner plata acá? Ninguno. Sí, están viendo que van a tener que pagar impuestos para pagar deuda externa generada para que fuguen. No es un país serio esto. Ahora, no es serio por lo que se gasta en jubilados o por los convenios colectivos de trabajo. No es serio porque acá la guita fuga enseguida y fuga para empresas que son, a ver, yo soy inversor extranjero, vengo acá y veo que me cobran impuestos para pagar deuda externa para que los bancos privados tengan divisa para girar al extranjero las utilidades o para subsidiar a Techin, y yo la verdad me voy a otro lado. Bueno, ni hablemos cuando salimos a vender gas que no tenemos. Otro punto, en el Fondo Monetario Internacional no están contentos con una reforma impositiva que se prometió, pero que el equipo económico no cumplió. Y por último, el organismo quiere que el nuevo programa funcione como un todo para asegurarse que Argentina no vuelva a caer en otra crisis de deuda. Desde Washington aseguran que si bien la directora gerente, Kristalina Georgieva, tiene una cierta empatía con el país, menos mal, no está dispuesta a darle un trato diferente al de otros países. Si cerrara un acuerdo más flexible con la Argentina, el resto de los países le reclamaría un trato igualitario. Sin embargo, otra fuente consideró que por la pandemia podría considerarse el gradualismo del ministro Guzmán. Me parece que el problema no es el gradualismo, el problema es que no hay capital. No, el gradualismo es lo que no hay. No, porque ya de un saque entregamos todas las empresas del Estado en su momento, pero el gradualismo no es producto de una política, es producto que no hay. Lo que no se puede pagar este año no es producto de una estrategia económica, es producto que no hay guita. Es así de sencillo. Ahora también el Fondo Monetario le presta insolvente.
Desde el Fondo Monetario Internacional dice que ven buena voluntad en el ministro Martín Guzmán, pero temen por lo que pueda hacer la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y si es con el que mejor anduvo. ¿Qué tocó alguna vez Cristina? ¿Tocó las privatizadas? No tocó absolutamente nada. Cuando de eso. fue Kicillof a pagar el Club de París, Le pagó más. Le pagó de más. Así que no sé cuál es el problema de Cristina. Si son exactamente igual que Macri y eso. Lo de Kicillof con el Club de París y después con la recuperación del 51% de YPF fue de una entrega, pero claro, en ese momento había plata. Bueno, estamos terminando, Pablo, y no vamos a tener tiempo para hacer mención porque el presidente dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y lo hizo en la Cámara de Diputados con un recinto semivacío. También, los alrededores del Congreso estuvieron semivacíos porque el presidente pidió a las distintas organizaciones del Frente de Todos que no hicieran ninguna movilización. Vemos si lo que dijo el presidente lo podremos tratar en otro programa, no creo, porque la verdad que tampoco nos ha traído. Pierde un poco de actualidad. Lo que sí dijo el presidente, llamó a un gran acuerdo nacional, dijo que iba a judicializar la deuda de Macri con el Fondo Monetario. Un discurso con sabor a poco, chato, como dijeron algunos otros políticos. No habló sobre pobreza, sobre falta de empleo, y no dio para mí soluciones concretas. No, habló más para Cristina, para Vudú, para Lázaro Báez que para los argentinos. Bueno, muy bien, nosotros nos estamos despidiendo de Prohibido Olvidar, como siempre con un tema musical, y nos volvemos a encontrar el martes que viene. El martes que viene, pensamos que en directo. Exacto.